Bien, el legislador entonces señala un supuesto legal, que es lo mismo que estábamos diciendo ahorita nosotros, una descripción abstracta de una conducta que más adelante se va a exigir, o como lo llama el profesor Zaffaroni, un paradigma conflictivo. Pero finalmente lo que pretende hacerse es establecer una conducta prohibida. Y esa conducta prohibida, cómo la establece? La establece creando un tipo penal. Los tipos penales entonces van a establecer cuáles son las conductas que se le prohíben a una persona. ¿De acuerdo? Entonces, frente a esa conducta prohibida, se ha establecido que hay conductas que se le van a exigir a la persona digamos que se le va a exigir que no se realicen porque precisamente las conductas se realizan con lo que se ha denominado por la dogmática como dolo. Entonces, el tipo penal, cuando prohíbe las conductas dolosas, es porque está prohibiendo básicamente unas conductas que se realizan bajo la figura de la voluntad. ¿Qué quiere decir que se hacen bajo la figura de la voluntad? Pues porque precisamente lo que sanciona ese tipo penal, es que la persona haya puesto toda su voluntad y haya dirigido toda su intención a ocasionar esa conducta que está prohibida. Bien podemos poner como ejemplo aquí el tema de el secuestro. Entonces, si hay un tipo penal que prohíbe que una persona sea arrebatada, sustraída de la sociedad y ocultada, y de pronto pedir alguna contraprestación para que el secuestrador pueda devolver a esa persona sana, digámoslo así, veamos que todo eso se requiere de voluntad y de que la persona quiera la realización de esa conducta prohibida. Por eso el legislador ha planificado esas conductas, esos tipos penales que son dolosos. Aclaro nuevamente que son esos tipos penales en los cuales la persona entiende y quiere el resultado de violar ese tipo penal, de violarlo, de no cumplirlo, porque esa es su intención desde un comienzo. Pero igual, encontramos que el legislador también ha previsto una situación de tipo culposo. Hay tipos penales que son culposos y evidentemente porque estos ya no dependen tanto de la voluntad, sino dependen es más bien de la falta de cuidado. Entonces, el tipo penal que sanciona conductas dolosas lo hace porque pues eso es lo que quiere el sujeto agente desde el momento en que realiza la conducta. Pero también tenemos que hay tipos penales cuya característica es que el sujeto agente no desea, no se pone en marcha para realizar la conducta, ni quiere que el tipo penal sea vulnerado, sino que esto más bien ocurre por una falta de cuidado, por una falta de pericia, por una negligencia. Entonces, a diferencia de los tipos dolosos, aquí el sujeto no ha deseado ese resultado, sino que la ley lo que le sanciona es precisamente no haber tenido el suficiente cuidado al momento de actuar. Es decir, a mí, por ejemplo, no me prohíben que yo conduzca un vehículo. Eso es perfectamente legal e incluso está reglamentado. Pero lo que sí se me exige es, por ejemplo, que respete las señales de tránsito y pues las señales de circulación de vehículos. En el momento en el que yo falto a ese cuidado que debo tener
de respetar las señales y, por ejemplo, me paso un semáforo y como consecuencia atropello a una persona y le causo lesiones, pues lo que está diciendo el tipo penal es precisamente que me van a sancionar porque se ha previsto que esa falta de cuidado en cuanto a lo que se me exige. Entonces veamos que ya el tipo penal, digamos que tiene dos maneras diferentes. Pero miren que también existe otra subdivisión en donde la conducta que se exige o que se prohíbe es una conducta activa, pero también puede exigirse o puede determinarse la sanción de una conducta eminentemente pasiva. Entonces, frente a esto, pues obviamente a mí me exigen, por ejemplo, frente a la conducta activa, que yo me ponga en movimiento, que yo realice la conducta, que mueva mi aparato muscular y mi aparato óseo, y obviamente dirigidos con una intención de realizar una conducta. Y por eso decimos que esa conducta es activa. Pero también ha dicho el derecho penal que se sanciona personas que, contrario a lo que pasa en esta situación, lo que se les sanciona es su pasividad. O sea, aquí le sancionan la acción y aquí van a sancionar la omisión. Tenemos esas dos características. Entonces acá, por ejemplo, si vemos el tipo penal básico de homicidio, decimos el que matare a otro, pues ahí lo que se está sancionando es una acción en donde el sujeto agente se puso en marcha para causar la muerte de alguien. Pero en el tipo de omisión, por ejemplo, en la omisión de socorro, lo que se le exige a la persona, por el contrario, es que se ponga en movimiento, que socorra a una persona que necesita su ayuda. Y precisamente lo que se castiga es el hecho de no haberse puesto en movimiento, de no haber desarrollado la conducta. Por eso encontramos tipos penales que sancionan una conducta activa, dolosa, y que sanciona una conducta omisiva, dolosa. Pero frente al tipo culposo, también encontramos esos dos tipos culposos, en donde lo que se sanciona en la culpa es la acción y lo que se sanciona en, digamos, en la culpa también es la omisión. Y así encontraremos tipos culposos por acción y tipos culposos también por omisión. Como les digo, todo eso que hace parte de una descripción que hizo con anterioridad el legislador, abstracta, o, si ustedes lo quieren, la creación de un paradigma conflictivo. Frente a ese tipo culposo, ya les di el ejemplo, la persona que manejando su vehículo ocasiona un accidente por ir mirando su celular. Lo que se le sanciona es la acción de ir manejando y de precisamente de haberse descuidado mientras que realizaba esa, digamos, esa labor, esa maniobra riesgosa de estar conduciendo un vehículo. Ahora, frente a los delitos de omisión podemos encontrar, por ejemplo, el delito de peculado por omisión, en donde lo que se sanciona es al sujeto activo precisamente por no haber tenido cuidado con los bienes que le fueron encargados para el servicio de la administración pública.